todos, ¿qué tal? Mi nombre es Laura Ferro y aquí vengo directa con el vídeo segundo, que es el primero de contenido de esta nueva serie que he llamado Reorientación Estratégica. Si te topas con este vídeo así de entrada y no conoces nada de lo que llevo compartiendo más de un año, te invito a que te vayas a la serie primera que llamé Despiertos Despertar, al vídeo 1, para que un poco vayas captando de qué va esto. Y si ya eres un poquito más veterano en esto de la sabiduría hiperbórea y ya sabes lo que vengo compartiendo, te invito igualmente a que veas el vídeo anterior de introducción, donde, bueno, de forma general hablo de esta nueva serie para que haya un marco, ¿no?, de comprensión profunda del por qué y para qué estoy compartiendo esto ahora, ¿no? Ya comenté en ese vídeo de introducción que los 12 vídeos nuevos que componen esta serie de reorientación estratégica los he dividido a nivel interno, aunque vosotros no lo vais a notar en cuanto a la numeración, pero en dos subgrupos, uno en el que me enfoco más en el yo en relación con el mundo y otro en el yo en relación con la gnosis. Este primer vídeo de contenido lo he llamado Nihilismo Existencial y es el que inaugura el grupo en el que el yo de cada uno va a irse relacionando con el entorno, ¿no?, aprendiendo un poco a desenvolvernos en este Valplatz que ya hemos identificado como un campo enemigo, una vez que la sabiduría hiperbórea nos ayuda a recordar cuál es nuestra situación como espíritus aquí atrapados, ¿no?, en este infierno material, y tenemos que ir aprendiendo a desenvolvernos y a desarrollar una estrategia personal. Pero antes de que eso ocurra, la mayoría de los que han atravesado, ¿no?, el umbral de la sabiduría hiperbórea, han cruzado la puerta y han leído los libros de Moyano o están en ello, todos, sin excepción, han pasado una etapa, más corta o más larga, de un nihilismo existencial, por llamarlo así. Ahora explicaré un poco la paradoja también y la inexactitud de estos términos, pero bueno, para que nos entendamos, esta sensación de depresión, si se quiere, ¿no?, de qué hago en el mundo y ahora qué. La pregunta es, ¿y ahora qué? Uno se queda sin suelo bajo los pies, ¿no? Y bueno, voy a hablar eso de cómo realmente venimos del amor al mundo y cómo nos vamos quedando sin esa estructura interna y al mismo tiempo sin esa estructura externa, y cómo la salida de este supuesto nihilismo existencial está en aprender a vivir muriendo. Algo que no gusta nada al alma, por eso va a hacer lo posible para que salgamos de este camino, nos va a poner todas las zancadillas, nos va a susurrar que estamos locos, que dónde nos hemos metido, con lo bien que yo estaba antes, creyendo que estaba despierta, con mi nueva era, con mis delfines o con mi quinta dimensión. ¿Quién me manda a mí meterme en la verdad? Bueno, la cuestión que nos tenemos que preguntar en cierto momento es ¿qué queremos, ¿no?, la paz o la verdad? Hay alguien que me preguntaba, ¿pero no pueden ser las dos cosas? Y le digo, no, no, realmente no, es que es muy simple, o sea, es imposible, porque el concepto de la paz implica un adormecimiento, un consentimiento con el mundo creado, ¿no? Implica un no querer darse cuenta de cuál es la situación verdadera del espíritu atrapado en la materia, ¿no? Y cuando uno accede a la verdad, se acaba la paz. Por eso todos los que me compartís vuestra experiencia, pues no dormís, no digerís, tenéis problemas físicos o ataques psíquicos o problemas con la familia, claro, se desmonta todo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido de cómo va el desmontaje y cómo se puede reconducir, cómo se puede resignar desde el espíritu para darnos cuenta de que ese nihilismo, de que esa desestructuración que sufrimos, digamos, que el alma sufre en el proceso de activación de la gnosis, es necesario. Hay que morir. Y el alma no muere, el alma va a resistir hasta el último instante que estemos en este cuerpo. La cuestión es que el espíritu, a medida que se vaya reorientando correctamente, va a ir ganando terreno, va a ir ganando recursos, voluntad, potencia para dominar todos los instintos del alma, ¿sí? Pero el alma va a estar ahí y hay que estar alertas hasta el último momento. Bueno, voy a compartir un poquito, voy a exponeros el recorrido que todos, más o menos,
en mayor o menor medida atravesamos cuando accedemos a la lectura de los libros de Moyano y la gnosis empieza a activarse dentro y a desmoronarse todo, ¿no? Y claro, es muy común que compartamos vivencias muy similares, no porque todos seamos uno, desde ese concepto que amalgama y que trata de neutralizar la excelencia, ¿no? Ese es el sello del demiurgo, todos sois iguales, pero sí al final como estirpe hiperbórea, como espíritus atrapados en el alma del Pasú, prácticamente todos compartimos en mayor o menor grado un camino muy semejante, aunque luego el camino de liberación es absolutamente individual e intransferible, ¿no? Pero yo sé que esto que voy a compartir nos ha pasado a casi todos, ¿no? Porque sí, decimos, qué bien, ya hemos despertado del despertar, ¿no? Nos creíamos despiertos y aquellos que habéis tenido la valentía de reconocer que no estabais despiertos, porque esa es otra cosa, ¿no? Ya lo hablé en aquel primer vídeo de mi primera serie, ¿no? El alma egoica que se desarrolla en el mundo de la espiritualidad es terrible, ¿no? Y cuando uno cree que viene de vuelta y que ya se las sabe todas y que ya habla con los maestros ascendidos o con los delfines o con quien sea, es muy difícil reconocer que todo eso ha sido una trampa, ¿no? El ego no lo puede soportar. Solamente la voluntad del espíritu, la pureza sanguínea, la predisposición gnóstica van a ser los elementos, digamos, que van a permitirnos tirarnos de cabeza o no a la verdad. Y la verdad es que decimos, muy bien, ya estoy despierta del despertar, pero estoy zarandeada, estoy rota, ¿y ahora qué? ¿No? Y tenemos que entender, comprendernos, ampliando un poquito el zoom, y reconocer que venimos del mundo del amor a la vida. Por un lado, toda la programación sinárquica, cultural que tenemos dentro, ¿no? De que la vida también es maravillosa, de que esto ha sido creado, este universo, por un Dios fantástico que nos ama, nos protege, toda esta historia. Y luego todo esto perpetuado e intensificado por todos los conceptos de la nueva era de la vida nos cuida, la inteligencia divina sabe lo que hace, todo lo que nos pasa es para nuestro bien, en cualquier situación puedo aprender. No, ya hablamos de esto, que es una gran trampa, ¿no? Es lo que Nietzsche decía del omnicontentamiento. Ya está bien de los omnicontentos, que les vale todo, que todo les parece bien. Y decía Nietzsche, yo honro a los espíritus rebeldes y selectos que saben decir yo y que saben decir sí y no, porque masticar y digerir todo es solamente propio de cerdos. Nietzsche siempre tan claro y tan contundente, y es así. ¿Venimos del todo vale, todo está bien, todo nos sirve? No. No estamos aquí por elección, no estamos aquí porque queremos evolucionar y todo nos sirve. Esa es la patraña que nos han metido para que nos quedemos dóciles, ¿no? Y nos quedemos en ese omnicontentamiento, en este mundo infernal. Y claro, tenemos que entender, para comprendernos, no con compasión ni ternura, no entremos en esas cualidades del corazón blando y caliente, pero sí con honor, o sea, comprender que somos víctimas de nosotros mismos a un nivel y víctimas de la estructura cultural que nos condiciona a todos los niveles, por dentro y por fuera. Entonces, comprendiendo esto, es de entender, es lógico dentro de este parámetro, que la sabiduría hiperbórea nos va a romper todo, nos va a romper todo. Y es cuando llega esa sensación de depresión o de nihilismo existencial, que si analizamos esas dos palabras, se desmonta todo el teatro, porque lo único que existe es el espíritu, lo único que tiene existencia real es el mundo del espíritu, el mundo del alma, el mundo creado, no existe para el espíritu. Por tanto, no podemos decir que la existencia está sujeta al nihilismo. La existencia no tiene nada que ver con la nada ni con el todo, está fuera de esos parámetros duales. Entonces, la existencia es existencia. Y lo único que existe en esta existencia es el espíritu, por tanto todo lo demás es ilusión y es falso. Entonces ese nihilismo, esa sensación de vacío, de falta de propósito, de falta de motivación, es algo que sufre dentro de nosotros el sujeto anímico, la parte del alma que está acostumbrada a poner sentido en el mundo y que de pronto la sabiduría hiperbórea, activándote la hostilidad esencial,
Poco a poco la gracia luciférica dejas de poner sentido al mundo y por tanto el mundo deja de tener sentido para ti, para el sujeto anímico. El espíritu toca las palmas de alegría, pero el alma se aterroriza. Y es esa parte deprimida la que utiliza términos como desde que llegó la sabiduría hiperbórea a mi vida estoy desanimada, desalentada, desencantada. Y si analizamos un poquito las palabras, a mí que me encanta diseccionarlas, ¿no? Porque muchas veces yendo a la etimología o desdoblándolas, ¿no? O quitándole, como en este caso, el prefijo des, lo que vemos es que estoy desilusionada, estoy desencantada, estoy desanimada. Y claro, son términos que los que venimos, que somos todos, de ese omnicontentamiento, de esa programación para que todo nos parezca bien y traguemos con todo en este infierno, nadie quiere sentirse así. Pero si analizamos un poquito lo que hay detrás de la palabra, es un regalo para el espíritu, porque si dejamos de estar animados significa que ya no estamos sujetos a ese aliento del demiurgo, a ese logos que nos va creando con cada designio. Si estamos desencantados es que dejamos de estar embrujados, es decir, que la capa del Maya se va levantando. Si estamos desilusionados es que la ilusión nos afecta y nos toca cada vez menos. Entonces es una forma de verlo desde la sangre y celebrar que esa sensación de apatía, desencanto, desilusión es un regalo. Es un regalo. Porque como dije antes, el alma no va a morir, pero el alma sí tiene que perder el control. Las riendas las tiene que tomar el espíritu. E inevitablemente el alma, acostumbrada a estar contenta, animada, ilusionada, proyectando en el futuro, con planes, con ilusiones, con sueños, con proyectos, de pronto se queda sin suelo bajo los pies y empieza el lamento y nos empieza con ese rum rum de estoy deprimida, esto no tiene sentido, ¿qué hago con mi vida? Sí, hay que... Si salen lágrimas hay que llorarlas, si sale rabia hay que patalearlas, no pasa nada, sabiendo que al final todo eso son manifestaciones anímicas que poco a poco se van a ir enfriando y van a ir siendo sustituidas por la hostilidad esencial propia del espíritu, por la gracia luciférica que nos va siendo concedida desde el Paráclito. Y claro, aquí la línea que divide la rabia de la hostilidad, ya lo hablamos también en otros vídeos, es muy fina, ¿no? En el momento en el que hay rabia, hay revanchismo, hay enfado, está la emoción todavía presente, está el alma dominando. Y no pasa nada, porque muchas veces es hostilidad pura, que está un poquito todavía cubierta de toda la capa cultural anímica, ¿no? Y que hay que aprender a reconducir para aprender a vivir en el Valplatz, ¿no? En este infierno, reconociéndonos hostiles, es decir, extranjeros, de forma que no nos vinculemos con el mundo creado y podamos desenvolvernos en lo cotidiano sin crear vínculos anímicos y sin generar ciclos de drama. Entonces no se trata, desde esa perspectiva, no se trata de destruir el mundo, ni siquiera de destruir nuestra propia vida, sino de deconstruir, de reconocer que cada uno es un mundo y que todos los mundos son falsos y que todos los mundos dentro de nosotros tienen que ir perdiendo fuerza, incluso morir algunos de ellos. Y el proceso de deconstrucción es muy doloroso para el alma. Y ese dolor, una vez que se va atravesando, va dando paso a esa gracia de la que hablaba hace un momento. Hay muchos que me escriben, me dicen, pero es que yo no noto la alegría todavía de la que hablas, yo no noto... Y claro, eso no es algo que se pueda forzar, porque no es una alegría creada, no es un contentamiento que tenga que ver con el alma. Yo estoy contenta porque me van bien las cosas, porque tengo un novio, un trabajo, un coche. No, es una alegría que no está sujeta a una causa, que no habita en un espacio, que es una alegría increada, la alegría de recordar lo que somos. Y esa alegría va a emerger sola, porque está en nosotros. El espíritu es alegría pura. Lo que pasa es que está encadenado, está atrapado, está cubierto de capas. Y el proceso de lectura consiste en que esas capas se van levantando, esa sangre se va purificando y entonces de forma automática emerge poco a poco esa gracia.
Y cuando estamos habitados por esa gracia y guiados por ella, no tenemos ningún miedo en reconocer, como me compartía en un recuerdo el camarada Quinto, decía, nosotros somos los derrotados, y acordémonos, ¿no?, en Belicena del episodio de Nimrod, el derrotado, ¿no? Las batallas perdidas en este plano son batallas ganadas en el mundo del espíritu, y somos los derrotados, somos los sin esperanza, pero con la certeza del incognoscible. ¿Qué más nos hace falta en este infierno que reconocer al incognoscible en nosotros, que no es más que reconocer al yo infinito, que es el que nos puede reorientar y devolver a casa? Bueno, muy bien, una vez que hemos visto un poquito el recorrido de dónde venimos, cuál es el proceso que atravesamos y hacia dónde va, digamos, la conclusión de este proceso, que no tiene conclusión en realidad hasta que morimos, pero sí que es cierto, al menos en mi experiencia, que hay un punto en el que el proceso de desmontaje se estabiliza porque ya no te queda nada más que derruir, porque lo has tirado todo o te lo han tirado todo. Muchas veces hablan de leer los libros de Moyano y yo digo, por mi experiencia no soy yo la que he leído, son los libros los que me han leído a mí y en esa lectura inversa me han roto, me han desmontado, ¿no? Y como siempre, eso es un drama para el alma y es una alegría para el espíritu, ¿no? Y desde ese desmontaje me detengo un momentito a hablar qué supone quedarnos sin el agarre interno y sin el agarre externo y cómo esos dos agarres que nos faltan, ese suelo bajo los pies que va desapareciendo en todo este proceso de activación de la gnosis, nos va derivando a ese aprender ir muriendo en vida. Y la desestructuración más profunda que ocurre es internamente, porque luego lo vemos manifestado fuera, sí, a lo mejor en que el trabajo que teníamos ya no nos llena, no tiene ningún sentido para nosotros, la relación que manteníamos también vemos que ya no podemos estar ahí, con los hijos y los padres es más complicado separarse, divorciarse de ellos, pero también todo eso sufre mucha transmutación, pero lo primero que el Viria en proceso de despertar experimenta es una ruptura interna profundísima. ¿Por qué? Porque hasta el momento en el que la sabiduría hiperbórea llega a nuestra vida, por muy despiertos que nos creyéramos, era la razón la que nos mantenía bajo su yugo. Porque la razón al final, y Moyano lo recuerda claramente, la razón es el guardián álmico, es el guardián demiúrgico, es la parte nuestra que está controlando que el espíritu no despierte. Por eso el acto de rebeldía que implica recordar quiénes somos y qué nos pasa en este infierno y cuál es la situación, va a activar a ese guardián que mientras estamos dormidos está en la puerta así aburrido con la lanza y en el momento en que la sabiduría hiperbórea llega a tu vida, el espíritu siente el llamado y reacciona, el guardián se pone en guardia como corresponde y empieza la batalla interna que todos hemos vivido y que seguimos viviendo, ¿no? Entonces, claro, esa desestructuración pasa por ir dejando de lado a la razón. Por eso cuesta tanto leer fundamentos, porque estamos acostumbrados a entender. Y la gnosis no se entiende, la gnosis no se cree, porque en el momento en el que queremos creer en la gnosis, la estamos haciendo dogma, la estamos convirtiendo en religión. Y la gnosis es algo que se vive, que se experimenta dentro. Por eso hay que dejar, en este caso, fundamentos, que es lo más complejo de leer de Moyano, dejar que nos rompa dentro, dejar que la razón se enrabiete porque no capta, porque no entiende, y siempre, ¿no?, mi propio proceso y experiencia, y lo que también sugiero a los que me preguntan es tú lee, y lo que sugería Moyano, hacer una lectura de corrido sin importar si comprendemos o no, porque quien recibe el mensaje gnóstico es el espíritu a través del recuerdo de sangre, no es la mente, no es la razón. Y ese proceso de ir quitándole el poder a la razón, que es el guardián del espíritu, es muy duro y hay que atravesar por ahí. Imaginad lo bien pensado que está todo este montaje de alma, espíritu, cuerpo, ¿no?, el atrapamiento, para que el alma, en el momento en el que detecta que el espíritu se está enterando un poco de cuál es su situación, va a intensificar esa identificación que tenemos de natural por estar atrapados con el sujeto anímico. Es decir,
El atrapamiento consiste en que el yo del espíritu cree que es el sujeto anímico, está en una fusión total con él, porque es la potencia pura del espíritu la que está animando, la que está dándole impulso a esa alma para que evolucione hacia su entelequia, hacia la perfección final, ¿no? Esa es la intención final del atrapamiento que generó el demiurgo con los espíritus hiperbóreos. Entonces, entender que el sujeto anímico es el que hasta ahora tenía el control, el que tenía dentro fusionado el yo perdido, y en el momento en el que ese yo perdido, no digo que todavía se haya separado, pero ya está así como diciendo, uy, que yo no soy ese sujeto anímico, que hay algo aquí que está disociado, empieza poco a poco esa separación, esa escisión de la ilusión, empiezan los grandes ataques. ¿Y cuál es la mayor amenaza que puede utilizar el alma, el sujeto anímico, con el espíritu? Decirnos, te vas a volver loco. Porque claro, la locura es el seguro de vida del sujeto anímico. Es una especie de chantaje y de venganza, porque aquel espíritu que ha tenido la osadía de reconocer hoy un momento que yo no soy el sujeto anímico, que yo no soy el alma, eso abre una herida tremenda en el alma que dice, sí, pues te vas a enterar, ahora te voy a hacer creer que te vas a volver loco. Y ese miedo a perder el contacto con el sí mismo, que es una pura ilusión, se nos transmite, y como aún creemos que somos el sujeto anímico, muchos se asustan, dejan de leer, y eso es mucho peor, porque es mejor estar dormidos a haber despertado y darse la vuelta. Porque cuando uno se da la vuelta y retrocede, que también es legítimo, no pasa nada, a lo mejor no es el kairos de algún viria, retrocede un poquito y luego más adelante retoma la lectura. Pero recordemos, y Moyano nos lo dice, que ese movimiento de ahora sí y ahora no, nos sitúa en una posición de tremenda desventaja estratégica, porque ya no estamos amparados por el espíritu y por los siddhas leales, y sin embargo estamos totalmente expuestos a los ataques del demiurgo, que sabe que ya hemos despertado y que tenemos dudas. Entonces estamos en su terreno, porque la duda y el miedo no son del espíritu, no tienen nada que ver con el espíritu. Esa es la gran trampa y el gran secreto, que ese miedo a perder la cabeza, a volvernos locos, es el miedo del sujeto anímico que trata de transferir al espíritu. Pero ahí es cuando tenemos que activar la voluntad y recordar que el mundo del espíritu no tiene nada que ver con la ilusión, y que ese miedo a perder la razón forma parte del mundo falso. Y el demiurgo tiene tanto interés en que no despertemos, que ha programado al sujeto consciente, no solamente para que trate de perpetuar la identificación del yo que somos con él, sino para además llevarnos a esa amenaza de la locura a través de procesos muy absurdos, ¿no? Porque lo que está haciendo el sujeto consciente es decir, no, yo no voy a afirmar como real nada que me niegue. Es absurdo y al mismo tiempo es muy coherente, ¿no? Desde la lógica del pasú, una lógica y una estructura psíquica que está creada para autopreservarse. Entonces, la programación biológica, ningún animal va a suicidarse. Todos los que se suicidan son virias, es decir, son seres semidivinos que tienen un espíritu atrapado, porque la parte nuestra animal jamás cometería un acto de daño a sí mismo. Por tanto, el sujeto consciente, el alma, va a hacer lo posible para renegar de todo aquello que no lo afirme como un ente, y solamente va a aceptar un cambio de paradigma, entre comillas, o de creencias, solamente si es algo que le amplíe la conciencia y que le prometa de alguna manera, que le asegure casi bajo contrato, que ese cambio de creencias le va a llevar a un mejoramiento y a una aceleración en el proceso de entelequia, ¿no? Hacia el arquetipo Manú, hacia la perfección final. Si no es así, todo lo que realmente nos lleve a la autorreferencia, el alma lo va a desechar, y cuando ya no le queda otro recurso, nos va a amenazar con la locura. La locura es un mecanismo de bloqueo del sujeto anímico que en realidad no impide que el alma siga evolucionando. Si uno pierde la cabeza y se vuelve loco y ya no la recuperas y mueres, eso no dificulta que el alma siga evolucionando, porque a lo mejor en la siguiente vida ya naces otra vez cuerdo. Entonces es un mecanismo de defensa, de control, de dominio,
Y conociendo nosotros eso, como espíritu, podemos colocarnos en ventaja estratégica ante esa estratagema del alma para decir, estoy viendo que me estás amenazando, estás queriendo que tenga miedo de volverme loco con la sabiduría hiperbórea. Pero el que tiene miedo no es jamás el espíritu, porque el espíritu no forma parte del Maya y el miedo es el instrumento que sostiene el mundo falso, ¿sí? Así que conociendo ese pequeño secreto, da igual las tonterías que nos susurre el alma, porque nosotros como espíritu sabemos que no formamos parte de la falsedad y que cualquier amenaza barata que nos haga el alma no va con nosotros. Y en este proceso de despertar y de reorientación hacia lo que de verdad somos y hacia el origen, no solamente se nos desmantela la estructura interna, sino que, como adelantaba antes, todo el mundo externo también se zarandea. Y lo primero que genera un shock inmenso al alma, ¿no?, y a nuestra parte más pasú, más animal, es dejar de vincularnos de forma positiva con el futuro. Ya hablaba Moyano de cómo la cultura es el arma estratégica que utiliza la sinarquía, y la cultura como base está enfocada siempre hacia el futuro, ¿no? La ley del evolucionismo. Sabemos ya cómo todo en el universo está supeditado a un arquetipo, por tanto a una entelequia, todo está conducido hacia un perfeccionamiento que se encuentra en el futuro, porque eso es lo que ayuda a poner sentido a los entes, es lo que ayuda a formar culturas, es lo que hace que nosotros como virias cumplamos con el objetivo microcósmico y macrocósmico de la finalidad, de los que hablamos ya en Fundamentos. Por tanto, todo nuestro despliegue en este mundo cultural es hacia el futuro. Ya hablé, creo que fue en el vídeo 4 de la primera serie, sobre la historia oculta, y comenté lo que habla Moyano sobre el interés esotérico que tiene la sinarquía en todo el tema del evolucionismo. Porque si la sinarquía a nivel global consigue que las masas acepten que el futuro está determinado por la ley de la evolución, eso va a permitir que esta sinarquía controle el presente, implemente medidas de control social a todos los niveles y que la población lo acepte como borregos, que es justo lo que está pasando, todo en pro de un futuro mejor. Con la condición y la promesa de que todo mejore en un futuro, nos mandan a los hombres del destino, que son los políticos, los gobernantes, los que saben cómo crear una situación presente de control que asegure un mejor futuro. ¿Sí? Tremenda trampa, ¿no? Cuando salimos de esa ilusión, porque la sabiduría hiperbórea nos hace ver esto, de pronto nos quedamos sin el asentamiento que nos da el futuro, porque nuestra parte creada vive enfocada al futuro, vive enfocada en el crear, en el generar, en el propiciar una mejor vida para ti, para tus hijos, para tus nietos, para el futuro, para el planeta, para la madre tierra, todo proyectado hacia el futuro. Cuando la SH te rompe todo eso, dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago, no? Y encima vamos comprendiendo que realmente el proceso de compromiso profundo con la propia liberación y con la reorientación hacia el origen pasa por un proceso de desapego profundo. Y eso fue también lo que vivió el doctor Ciesnagel, ¿no? Cuando ya sin remedio lee la carta que le dio Belicena Vilca y decide emprender ese viaje a ver a la familia y luego a ver al tío Kurt y a descubrir, ¿no?, el origen de su pasado, quién era su familia, quién era su tío, y ir recordando, ¿no?, con todo ese viaje. Y nos dice, cuidado con caer con esa inocencia de, sí, yo me tomo unas vacaciones para emprender un viaje de regreso. No, esto es mucho más profundo y con unas consecuencias que él mismo sufrió, ¿no?, en la novela mágica, cuando los inmortales, Vera y Birsa, asesinan a toda su familia. Porque realmente el proceso de compromiso auténtico con la propia liberación requiere de un abandonar profundamente el amor por todas las cosas creadas. Porque en el momento en el que ese viria que de pronto haya encontrado una misión y quiere comprometerse con su liberación, ¿no?, y emprender ese viaje externo e interno, si sigue apegado a un trabajo, a una familia,
Esos son puntos débiles, son blancos fáciles para que la sinarquía y los enemigos nos ataquen por ahí. Por tanto, el proceso de desapego no es algo frívolo y superficial, es algo muy profundo, con unas implicaciones terribles para el alma porque son irreversibles, porque implica una muerte total a la vida. Y en este punto es cuando, desde un supremo acto de honestidad y de valor, tenemos que preguntarnos si de verdad estamos dispuestos a que simbólicamente Pirena mate en nosotros la vida cálida en esa invocación impresionante, ¿no?, que hace Moyano en Belicena. Y tenemos que preguntarnos si realmente queremos que Pirena nos asesine con su fuego frío, si queremos que haga que muera en nosotros la vida cálida. Tenemos que preguntarnos si estamos preparados para que Pirena deposite en nosotros la gélida semilla de la piedra que habla. Tenemos que estar seguros de si queremos que Pirena nos muestre la verdad desnuda y si queremos que nos transmute de hombres a dioses de corazón de piedra congelada. Sí, ya lo dijo Moyano, la sabiduría hiperbórea no es apta para naturalezas débiles, porque hace falta tener un corazón de piedra y una voluntad de fuego. Y es que el condicionamiento que nos atrapa es tremendo y por todos los flancos. Por un lado, desde lo genético respondemos al arquetipo Manú, y desde lo cultural respondemos al evolucionismo y a toda la tendencia animal que tenemos a seguir evolucionando y perfeccionando hasta la entelequia final. Y claro, ¿cómo se traduce esto en nuestra vida? Que de pronto nos quedamos sin sueños, sin proyectos, sin expectativas, sin anhelos, sin ilusión, y para el alma es terrorífico. Y claro, en algún punto hay que agarrarse a algo, ¿no? No de forma desesperada, pero sí de forma estratégica, porque no debemos de dejar nuestra forma de vida. Yo lo hice y bueno, no lo recomiendo realmente. Bueno, fue mi camino, que es un poquito extremo y radical, es acorde a mi naturaleza un poquito extrema en ese punto. Lo hice porque no supe hacerlo de otra forma. En ese punto yo no tenía la capacidad de discernir todavía que sí y que no, y ante la duda me pudo la hostilidad del espíritu, que lo rechazó todo de pleno, quizá sin ese filtro del discernir todavía, pero movida por un afán auténtico de impecabilidad y de coherencia, ¿no? Pero no es estratégico quedarse sin un sustento económico, porque para poder llevar a cabo la liberación personal tenemos que podernos sostener en el Valplatz, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el arte de cada persona de ver cómo le da la vuelta a su realidad, a su trabajo, a sus relaciones, a su relación con el cuerpo, la relación con todo lo creado, para no tirarse por el puente ni tirarse por el balcón, entendiendo que ese miedo a perder la cabeza o esa idea del suicidio no son más que confusiones estratégicas muy legítimas, por otro lado, porque vivir en este infierno es muy duro a ratos, pero estamos aquí y tenemos que aprovechar que tenemos este cuerpo que no es nuestro, que no nos define, pero que sí es el que nos permite actuar aquí como espíritus, es nuestro vehículo para llevar a cabo la liberación. Así que una vez que hemos reconocido que estamos despiertos del despertar, con todo lo que implica de desubicación, de zarandeo y de rotura interna, y hemos atravesado por esa certeza de que lo interno se va a romper y lo externo también, que nos quedamos sin asideros ni dentro ni fuera, no nos queda más que aprender a vivir muriendo. Claro, esa idea, esa propuesta le aterroriza al alma, pero yo como, si a mí me encanta la vida, pero yo, esa unión de las palabras vida y muerte son totalmente inconcebibles para el alma, ¿no? Y bueno, somos nosotros, el yo del espíritu, el que tiene que reconocer que en el mismo momento en el que hemos atendido el llamado al despertar y el espíritu ha empezado a darse cuenta de su situación, ahí empieza la muerte. Allí empieza la muerte a la vida cálida y tenemos que celebrarlo porque sabemos que la parte de nosotros que va muriendo no es el espíritu, que es existencia pura, que no está sujeto, por tanto, a las leyes kármicas y cíclicas, ¿no? Y lo que tenemos, por tanto, también que ir cancelando en nosotros son los deseos del alma y recordar que la que quiere liberarse no es el alma ni el sujeto anímico,
que es el espíritu el que ejecuta ese acto supremo de voluntad a través del cual empieza el proceso de reorientación. Y todo consiste en que podamos ir utilizando al sujeto anímico como un instrumento para ese proceso, que no sea él el que nos lleve y que nos haga creer que es él el que quiere liberarse, porque esa es la gran trampa también, ya hablaré de esto en otro vídeo, ¿no? El desde dónde queremos liberarnos, porque el espíritu por un lado mata y por otro es el que sostiene al pasú en la no muerte. Y en este aprehender con H intercalada, que es un recordar, aprendiendo a ir muriendo en este infierno, a mí me ayuda mucho ese pasaje de Belicena en el que el doctor Siegnágel nos cuenta, en ese arrobamiento que tiene con la Virgen de Agartha, antes de que ocurra esa experiencia mística, cómo él tiene de pronto una certeza de que primero siente una soledad y un abandono cósmico tremendo, que él mismo dice que podría haberle llevado a la muerte. Si no se hubiera dado cuenta en ese momento, tuvo una intuición de que no era él el que sufría. Es decir, su yo del espíritu en ese momento empezó a escindirse del sujeto anímico y pudo adquirir una distancia suficiente para darse cuenta de que ese lamento, ese dolor, esa amenaza de te vas a quedar solo y estás en un abandono absoluto y cósmico, no era él. Era ese Dios que estaba llorando y clamando por una pérdida, que era la pérdida de esa alma que estaba perdiendo a sí mismo el apoyo del yo, del espíritu, ¿sí? En el momento en el que ocurre la escisión, el alma deja de recibir la potencia que el espíritu, estando dormido, le está prestando sin saberlo. En el momento en el que el espíritu reacciona y empieza a disociarse del alma, el demiurgo, que está presente en todas las cosas, en cada molécula de materia, se queja. Y es cuando el doctor Siegnágel sintió que la materia era mala, sintió maldad emanando de las sillas, de las mesas, de las cortinas, todo era maldad, todo estaba vivo, porque todo era una manifestación del demiurgo, uno de los millones de ojos de Avalokiteshvara que está ahí atento a ver cómo va operando la vida en nosotros. Y gracias al estado de lucidez y de alerta que el doctor Siegnágel pudo mantener en ese momento, un estado de reflexión y de serenidad, le fue permitiendo darse cuenta de que ese mundo material que un instante antes le estaba amenazando de muerte y que él percibía como terrorífico, ese mundo material va dejando de tener poder sobre él. Y es cuando él experimenta, bueno, ese arrobamiento con la Virgen de Agartha, que le trae la semilla de piedra en el corazón, y él empieza a darse cuenta en él mismo, experimentando la gnosis, que no es más que la experimentación de la existencia pura, es decir, del yo del espíritu. Así que sí, el camino no es fácil, muchas veces va y viene, hay tropiezos, hay retrocesos, pero no importa, estamos destinados al regreso. Y el regreso pasa por ir muriendo a la vida cálida, por ir muriendo a lo que no somos, por permitir ese desbaratamiento psíquico interno, por permitir también, y ahí es más doloroso, el desmontaje a veces de la vida cálida, de las relaciones, de los matrimonios, de los trabajos, de los vínculos, de todo. Pero la cuestión, como decía antes, es hasta qué punto estamos comprometidos con nuestro proceso de liberación. ¿Cuánto tiempo más queremos seguir jugando al sí pero no? Bueno, vamos cerrando ya este compartir en este primer vídeo de contenido, el segundo de la serie. Y a modo de cierre, comentar que en mi experiencia, en este transitar todavía cortito que llevo en la sabiduría hiperbóreo, pero muy intenso, he ido rescatando el recuerdo y la certeza de que cuanto más presente está la gnosis, es decir, el recuerdo del yo, la certeza del incognoscible, la presencia del origen en la sangre, en cada acto puro del espíritu, cuando somos capaces de vivir cada vez más desde ahí, podemos reconocer como un impostor al sujeto consciente y captarlo al vuelo, cada vez más rápido, cada vez con mayor facilidad detectando sus tretas, sus intentos de llevarnos al drama, de llevarnos a la amenaza.
Y cuando el espíritu se va fortaleciendo y va pudiendo dominar todas esas pulsiones anímicas, dejamos de tener miedo a la locura, porque el espíritu comprende y sabe en la sangre, en la realidad pura de la existencia, que nada que tiene que ver con el miedo tiene que ver con él, y que realmente el peligro no está en temer volvernos locos, sino que el peligro está en identificarnos con esa parte de nosotros que teme volverse loca. Y eso se desactiva en el momento en el que permitimos que la sangre avance con el empuje del recuerdo verdadero y que la experimentación del espíritu vaya llevándonos a una autorreferencia cada vez mayor que nos vaya reorientando más y mejor hacia el origen. Y como guinda del vídeo os comparto un recuerdo que compartió conmigo el camarada Quinto y que realmente me dio una clave muy importante en ese momento, y era que aquel viria que lea la sabiduría hiperbórea debe ser el más alegre de los hombres para no perderse a sí mismo. Es decir, en este proceso de desmontaje tan tremendo que la gnosis implica, la alegría es el sostén, porque sí, la sabiduría hiperbórea nos saca del mundo de la ilusión, pero también nos mete en multitud de mundos a cual más oscuro, y lo único que puede impedir que esos mundos de ilusión y que los velos del Maya nos toquen y nos desestabilicen es la alegría. Y ya lo decía Moyano, ¿no?, cuando cuenta cómo los siddhas leales van guiando a Freya para los pasos que tiene que dar para recuperar la llave Kala Chakra y poder liberar a Botán, que está pendiendo, ¿no?, en el árbol Yggdrasil. Y le dicen, es la alegría del espíritu, es tu risa la que congela el presente, porque nosotros somos los enlaces entre todos esos mundos que empezamos a habitar una vez que la sabiduría hiperbórea empieza a recordarnos quiénes somos. Y la única manera de soportar esa presión psíquica es la risa. Por eso la actitud que recomienda Moyano, la actitud verdadera del viria, es la actitud graciosa luciférica, la que consigue cancelar la tensión dramática. Es esa risa de Freya que congela el presente, porque en ese presente infinito no nos puede tocar la locura del demiurgo, ni puede alcanzarnos ningún tipo de ilusión. Y entendiendo que la alegría también como una concesión extra que nos hacen los dioses, cuando saben que estamos aquí atrapados en un grado de confusión tremendo, y que lo que realmente nos va a movilizar para ir hacia atrás, en el recuerdo, hacia el regreso, es la risa de Freya, como decía, pero también es la certeza del yo, la certeza de esa alegría que no es más que reconocer a Isa, a la princesa Isa, que es una metáfora de la voz del yo, que es la que está dirigiéndonos, la que está esperándonos al final del camino para indicarnos la puerta hacia el origen. Es una alegría que está vinculada con la gracia del Paráclito, con la visualización del Vril y con la experimentación íntima y personal del incognoscible dentro de cada uno. Y el acceso a esta alegría se logra con la aplicación de la voluntad. La voluntad, por un lado, es el impulso, al mismo tiempo es la puerta y es el puente que nos conduce hacia esa alegría, que es lo único que nos puede cancelar todo el dolor y el drama al que nos lleva el alma en este proceso de reorientación, que a rato se hace muy duro, pero que tenemos que aprender a reírnos de todo lo que ocurre, de todo lo que implica estas caídas, estas confusiones, este estar en grupos y equivocarse, no importa, al final es todo ensayo-error en este mundo infernal. Lo importante siempre es recuperar el eje, volver un poquito al centro y evocarse a uno mismo en la autorreferencia, ¿no? Y la alegría es lo que nos sostiene en este infinito instante, que es el único que existe. Antes de despedirme, os recuerdo la manera que tenéis, quien así lo quiera, de contactar conmigo. Mi página de Facebook, que muchos me pedís amistad, porque bueno, esa página la tenía muy activa hace meses cuando empecé a compartir los primeros vídeos, pero ya desde marzo la tengo ahí muy abandonada, así que bueno, si me pedís amistad no estoy ni entrando a mirarla. La manera que tengo ahora de compartirme es a través de mi canal de Telegram, llamado Regreso al Origen, desde donde a diario voy compartiendo, bueno, poemas míos, recuerdos de otros camaradas,
recuerdos de autores que están en la evocación constante del espíritu a través de muchas corrientes, de muchas culturas, fragmentos, por supuesto, de la obra de Moyano. Bueno, en definitiva es un no espacio, un no tiempo, a través del que ir purificando la sangre un poquito más y activando el recuerdo en todos nosotros. Así que os invito a uniros si así lo deseáis. Y también, como novedad a partir de ahora, en esta nueva etapa que comienzo con estos vídeos, deciros que estoy ofreciendo sesiones online de acompañamiento de forma privada, individual, porque ya va ocurriendo un goteo cada vez mayor de camaradas que me piden que bueno, les acompañe en momentos un poquito complicados, ¿no?, de desmontaje. Ya acabamos de hablar en este vídeo de lo que implica, ¿no?, realmente comprometerse con el propio proceso de liberación. Y no se trata de entregarle el poder a nadie, ni de que sea el otro el que te diga lo que tienes que hacer, pero es muy legítimo en un momento dado, cuando uno está en una maraña emocional o en uno de los baches, ¿no?, en los que nos mete el alma, ayuda mucho poder recibir un acompañamiento desde la comprensión, desde la no puesta de sentido, desde la frialdad y desde la conexión de la catena, ¿no?, para que la persona que solicita esta sesión se pueda ir asentando cada vez más en su gracia, en la voluntad para seguir leyendo, porque al final es un acto individual de voluntad suprema, ¿no?, las lecturas que van purificando nuestra sangre y que nos van afirmando cada día la realidad del espíritu, ¿no? Pero a veces se nos olvida, ¿no?, estamos en un tropezón constante y ayuda que de pronto alguien que a lo mejor ya acaba de pasar por ahí o ha pasado hace un rato, tiene ya el camino un poquito trazado, puede ayudar a recordar, ¿no?, a esa persona, a ese viria que está en una lucha normal dentro de la reorientación y que al final todo está dirigido a un acrecentamiento de la voluntad, que es el motor y que es el sostén que nos va a llevar a cada uno, ¿no?, en este regreso al origen. Así que quien así lo sienta puede escribirme a mi correo electrónico, que es regresoalorigen0@gmail.com, y ahí podemos ya concertar la cita. Y también, como novedad, al final del vídeo y también abajo del vídeo en la descripción os comparto un enlace a mi cuenta de PayPal, porque bueno, también estoy recibiendo de algunos camaradas la intención y la voluntad de hacerme aportaciones o donaciones que me ayuden a sostener este trabajo, de mantener el canal y de crear estos vídeos. Y bueno, todos aquellos, nunca va a ser una condición impositiva, para nada, mis vídeos siempre serán gratuitos para todos, pero quien sienta que les está ayudando mi compartir y bueno, tenga presente el trabajo tan ingente que hay detrás de cada vídeo y quiera colaborar sosteniendo este proyecto, este compartir, pues ahí dejo ese enlace. Y si alguien no conoce la plataforma de PayPal y quiere hacerlo a través de otro medio, me puede contactar por correo electrónico y ya acordamos la manera. Bueno, camaradas, un honor, seguimos adelante, nos vemos en el próximo vídeo y en alegría perpetua, anclados en este presente infinito, desde donde nada ni nadie nos puede tocar ni nos puede nublar el recuerdo. Gracias y hasta el próximo vídeo.